Buenas noches, querida comunidad. Nos presentamos. Nosotros somos la familia Contreras Pinedo, mi esposa, Valentina Pinedo. nuestro hijo. Josafat Andrés Contreras Pinedo. Nosotros somos la familia Contreras Pinedo. Tenemos ya 7 años en la comunidad Jovel. Eh, y pues hoy nos correspondió hablar acerca de la Parashá Cora. Esta Parashá está en siguiente. Está en Bemidbar 16, verso 1 a capítulo 18, verso 32. La Tara está en Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 14, anterior al capítulo 12, versículo 22. Y la Virjadachá está en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 21, y Judas, capítulo 1, versículo 11 al 13. Bueno, de antemano, pues le damos gracias a la comunidad Jovel, al pastor Raúl Rubio, por la oportunidad que nos da. Es un honor y, bueno, y una responsabilidad a la vez, ¿sí? Entonces, primero vamos a poner esto en manos del Eterno. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar. Señor Santo Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros día tras día, Señor. Te queremos pedir en estos momentos, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de nosotros, de mi esposa, a través de mí, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, tu Ruach HaKodesh, hablando a través de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todas las oportunidades que tú nos das, Señor. Y hoy ponemos en tu mano, Señor, esta intervención, Señor, que seas tú hablando a través de nosotros, Señor. Bendice a la comunidad Jovel, Señor. Padre, que tu presencia siempre esté con nosotros, Señor. Y es en los méritos de tu amado Hijo, Yeshua HaMashiach, en que te hacemos esta oración. Amén y amén. Amén. Bueno, ¿quién era Cora? Voy a leer en Números, capítulo 16, versículos 1 y 2, para poder dar un pequeño bosquejo de quién era Cora en realidad. Coré, que era hijo de Isaac, nieto de Coat y bisnieto de Leví. Los rubenitas Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moshe, con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes de la comunidad misma que habían escogido. ¿Sí? Ya nosotros podemos observar que Corach, pues, era una persona de renombre, era una persona, ¿sí?, que era muy sabia, una persona entendida, ¿sí? Y pues podemos decir algunas cosas muy importantes y muy interesantes acerca de Corach, ¿sí? Corach tenía una posición de prestigio en la comunidad. Él tenía la responsabilidad de llevar el arca con los 10 mandamientos. Era el tercer bisnieto de Leví en edad, después de Moshe y Aarón. Un Midrash dice algo muy interesante acerca de Cora. Cora pertenecía a la tribu de Leví y, como ya sabemos, pues ellos no tenían heredades, ellos no tenían riquezas, pero surge una pregunta. ¿De dónde sacó Cora? ¿Por qué Cora era una persona tan rica? Tenía tantos bienes, tenía tanto dinero, ¿sí? Entonces hay un Midrash que dice, ¿por qué Cora era rico? Y es interesante. Aquí se los voy a compartir. Cora fue el tesorero del faraón, ¿sí? Mientras el pueblo estaba siendo esclavo, pues Cora tenía en su poder ser el tesorero de faraón. Y esto le permitió eh, descubrir una parte del tesoro que Joseph había ocultado en las arcas reales. Hachem mismo se lo permitió, ¿sí? Le permitió el poder descubrir este tesoro guardado. ¿Sí? Este descubrimiento hizo a Cora una de las personas más ricas del pueblo. El Talmud enfatiza que Cora necesitaba una caravana de 300 mulas solo para transportar las llaves de su casa, de su tesoro, ¿sí? Entonces aquí podemos tener una idea de quién era Cora, ¿sí? Cora puede ser una persona sabia, una persona entendida, una persona de renombre. Pertenecía a una de las tribus, ¿sí?, que tenía el sacerdocio, tenía él la responsabilidad de llevar el arca, ¿sí? No era cualquier cosa, era una persona que, por así decirlo, era
que estaba prácticamente después de Moshe y Aarón, ¿sí? Entonces, quería enfatizar quién era Cora. En estos momentos, pues voy a darle la palabra a mi amada esposa, sí, que ella también, Gracias, mi amor. pues, va a decir unas cosas muy importantes y muy interesantes que Dios mismo, pues, le ha dicho a ella. ¿Sí? Gracias, mi cielo. Mm. Bueno, la siguiente, por favor. Ok, nosotras como esposas, como mujeres, tenemos un gran poder. No se imaginan el poder que nosotras podemos tener eh, con nuestra boca. ¿Ok? En Proverbios 14:1 nos dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos las destruye. Nosotros tenemos en nuestro poder el construir o el destruir. Entonces es muy importante nuestro rol dentro del matrimonio. ¿Ok? Nosotros a través de estos ya casi 14 años de matrimonio hemos aprendido y yo he aprendido mucho del poder que nosotras tenemos como esposas cuando decimos y declaramos con nuestra boca las cosas que pueden pasar. ¿Ok? Yo tomé del rabino Jonathan Gael, me pareció algo súper interesante cuando estaba estudiando y pidiéndole al Eterno que me mostrara qué era lo que realmente quería que hablara en esta parashá. Y me pareció súper interesante el Midrash que conseguí a través de este rabino. ¿Cómo comenzó la rebelión de Korah y toda esta gente? Esto fue originario por su esposa. La esposa de Korah fue quien propició, digámoslo así, todos estos eventos para que Korah se rebelara. Bien, eh, ¿por qué? Porque él cuando llegó, como lo dijo mi esposa, él era levita, eh, él estaba todo rapado, ¿sí? Su cabello no tenía ningún cabello. Y su esposa le dijo, ¿qué has hecho? ¿Sí? ¿Qué has hecho? Te ves todo ridículo, así. Entonces él dijo, mira Moshe con su barba y tú todo completamente sin pelo, todo rapado, sí. Entonces allí ella encendió fuego de su boca y encendió ese ego también en su esposo. Podemos ver en Santiago 3:5 pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se enciende con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo encendida por el infierno. Prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Korah eligió encender ese fuego. Él pudo pararlo, pero él no lo hizo. Entonces es muy importante este texto porque nosotros con nuestra boca podemos destruir la vida también de una persona. Entonces, y es importante este rol que nosotras tenemos, ¿sí? Como esposas, ¿bien? Pero hay también la otra parte. Está la mujer sabia, está la mujer que salva, ¿sí? Y en esa nos encontramos todas nosotras, ¿sí? Esta mujer, había un hombre que, ah, había un hombre que se llamaba Owen Pellet, ¿sí? Este hombre, en Números 16:1 lo podemos ver, ¿sí? Él también quería rebelarse, ¿sí? Con los 250 hombres. Y ella, esta esposa, le dice, ¿por qué tienes que ir a rebelarte y meterte en todo ese lío? Él le dijo, ya quedé con ellos. Esto es parte del Midrash.
ya quedé con ellos y no puedo decirles que no. ¿Cuántas veces de pronto sus esposos les han dicho, no, es que ya de mi palabra y no puedo decir que no, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante, escuchen, escuchen mujeres. Entonces, ya que con ello no puede decirles que no, la esposa le dice, ve a comer y a beber algo, ¿sí? Yo me encargo. Entonces la mujer se ocupó y ella le hizo ir a dormir. Cuando fueron a buscar a On Ben Pelet para ir a rebelarse en contra de Moshe, ella salió y descubrió su cabeza. Esto era una falta de recato. Y ya que ella era una mujer casada y debía estar cubierta su cabello. ¿Ok? Entonces estos hombres cuando se acercaron y vieron que ella estaba sin su velo, sin su cobertura en el cabello, dijeron, mejor no nos acerquemos, porque no es adecuado, ya que ella está cubriendo, no está cubierta su cabeza. Entonces, eso lo podemos ver en números 16, 24 y 27. Sí. Bueno, para añadir a lo que mi esposa está diciendo, eso se encuentra en números 16:1, el nombre de On, hijo de Pelet, ¿sí? Él era uno de los rubenitas que estaban apoyando la rebelión de Cora. Pero más adelante, en el versículo 24, Ujú. ¿sí? Podemos ver, ¿sí? Que ahí está, ¿sí? Ahí tenemos Ahí la tenemos comparación. la comparación. Dice así, ordénales que se alejen de las tiendas de Core, Datán y Abirán. Ahí ya no aparece On, hijo de Pelet, o Ben Pelet, ¿sí? Allí. Y más adelante, ¿sí? El verso 27, dice, el pueblo se alejó de las tiendas de Core, Datán y Abirán. Ya ahí no vemos a On, hijo de Pelet, por ninguna de estas dos versos. Lectura, sí. Entonces, pues ahí podemos ver que Midrash Sí. pues, nos relata qué fue lo que pasó con él. Y lo que dice mi amada esposa, pues es muy interesante el rol de la mujer aquí, en este Sí. momento. Gracias, mi amor. Entonces, sí, continuando en este mismo sentir, On Ben Pelet se salvó de este gran castigo, y fue su prudencia y su sabiduría quien la llevó a ella a salvar a su familia, a su hogar, porque de no haber sido así, ellos también hubieran estado dentro de esta terrible, digámoslo así, consecuencia que tuvo Cora y su familia. Entonces, podemos ver también que hay dos personas extremadamente ricas, una judía y una gentil, quienes escucharon a sus esposas y fueron destruidas y perdieron sus fortunas. Estas fueron, la judía fue Cora, cuya esposa lo inspiró a rebelarse en contra de Moshe. El no judío o el gentil nos pareció súper interesante estudiando mi esposo y yo encontramos esto, de que fue Amán quien escuchó a su esposa para elegir una horca, ¿sí? De 50 o aproximadamente 25 metros, ¿sí? Eso está en Esther 5, 9 al 14. Y ¿Quién era para Mordejai? quién era, Esa exacto, estaca era para Mordejai. Y pues él no comprendió que al final esa estaca iba a ser para él. correcto, era Sí. para él mismo. Entonces, nosotros queríamos compartir este hermoso mensaje, porque siempre es importante nosotras vernos en qué rol tenemos nosotros y qué significado tiene dentro de la parashá nosotras como esposas. Sí, así es. Bueno, y recuerdo una vez el pastor Germán Balbuena, una vez dio un estudio acerca de algo parecido. Sí, él tocó el tema de Abigail. Y vemos también cómo Abigail, esta mujer con David y Abigail, que tuvo algo así parecido. Ella a través de su sabiduría logra también salvar a su esposo, pues que era un hombre malo, pero
que a través de sus acciones hizo que el rey David se retractara y el mismo rey David la bendijo, ¿sí? Le dijo, bendita tu sabiduría y benditas tú, porque no permitiste que yo derramara sangre sin necesidad, ¿sí? Entonces, vamos a seguir aquí estudiando. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, número 16, del 8 al 10. ¿Sí? Dice así, Moshe le dijo a Cora, escúchenme ahora, levitas. ¿Les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del resto de la comunidad para que estén cerca de él? Ministren en el santuario del Señor y se distingan como servidores de la comunidad. Dios mismo los ha puesto, sí, Dios mismo los ha puesto a su lado, a ti y a todos los levitas, y ahora quieren también el sacerdocio, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver, ¿sí? Resaltar algo. ¿Les parece poco? Es una pregunta que les hace Moshe, ¿sí? ¿Les parece poco lo que tienen y ahora pues quieren, ¿sí? También el sacerdocio? Pero uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué Cora, siendo una persona, ¿sí? Con este estatus, por así decirlo, dentro del pueblo, con todo lo que tenía, ¿les parece poco? ¿Sí? Entonces uno se pone a analizar por qué Korak actuó de esa manera. O sea, a veces vemos que nosotros en la vida tenemos muchas cosas. Hoy por lo menos tenía un testimonio de lo que Dios hace con uno. Sí, hoy antes de llegar al trabajo, yo todos los días le oro a Dios cuando llego al trabajo porque es un milagro que yo llegue. Sí, un milagro que yo llegue sano y salvo. Y hoy pues hice una oración, ¿sí? No sé, es como el espíritu que lo hace uno hacer cosas especiales en momentos especiales. Y yo le decía al Señor que no me permitiera ser avergonzado, ¿sí? Y que siempre me mantuviera con la frente en alto en mi trabajo. Y es Dios mismo quien me mantiene, es el mismo Dios quien me sostiene, ¿sí? A través de las largas luchas, los largos problemas que yo tengo en mi trabajo, porque yo tengo una carrera bien complicada. Pero bueno, es lo que Dios así me ha permitido hacer. El libro de Eclesiastés dice que Dios lo mantiene ocupado en lo que a uno le gusta hacer. Y en lo que a mí me gusta hacer, pues es lo que el Señor me pone a hacer. ¿Sí? Entonces, hemos tenido unos pequeños problemas y ahí vemos cómo las personas también actúan como Cora, ¿sí? A veces no apreciamos, no valoramos lo que tenemos y pasan cosas inadvertidas, cosas que no deben de pasar, pero a veces por nuestras mismas actitudes, por nuestro mismo ego, por nuestro mismo orgullo, ¿sí? Hoy escuchaba a mi jefe decir pues que hay que ser agradecido, que el agradecimiento le mantiene las puertas abiertas a uno. Sí, y decía cosas muy positivas de mí, y ahí donde yo recuerdo el proverbio que dice que no debemos nosotros mismos alabarnos, sino deje que otros labios, ¿sí? Hablen bien de ti, ¿sí? Entonces, es eso, ¿sí? ¿Por qué tenemos que nosotros eh, desear o hacer cosas que no nos corresponden a nosotros, ¿sí? Es Dios mismo quien nos da las cosas, ¿sí? Vamos a leer en Números capítulo 3, versículo 27 al 30, para poder buscar o ver otras cosas interesantes aquí acerca de Cora. Dice así, de Coat procedían los clanes de Amirán, Izar, Hebrón y Siel. Estos eran los clanes coatitas, que tenían a su cargo el santuario. El total de los varones mayores de un mes llegó a 8.600. Los clanes coatitas acompañaban al sur del santuario. El jefe de la familia patriarcal de los coatitas era Elisafán, hijo de Uziel. Aquí podemos nosotros ver de dónde venía Cora. ¿Sí? Cora pertenecía a estas tribus, ¿sí? A las tribus de Coat. ¿Sí? Ellos eran los clanes de los sacerdotes, ¿sí? Por así decirlos. Entonces, ¿por qué a veces, o por qué? ¿Sí? Si les parece poco, como dice Moshe, ¿por qué Cora actuó de esa manera? Dice un Midrash, ¿sí? Que Korak se sintió enojado, se sintió con el orgullo herido, con el ego herido, porque Moshe aparentemente lo había ignorado cuando eligió a Lisafán en vez de a él. ¿Por qué? Porque él era, como ya habíamos dicho anteriormente, él era el tercer bisnieto de mayor edad en los clanes de los coatitas. Y él por derecho, por privilegio o por edad, él sentía que él le tocaba o le correspondía ser el líder de sus clanes. Sí, de aquí
también pudo haber venido ese recelo, ese cómo él actuó, ¿sí? En rebeldía en contra de la autoridad puesta por Dios mismo, ¿sí? Nosotros tenemos que saber, ¿sí? Que Dios es el que pone las autoridades en nuestras comunidades. Dios es el que pone las autoridades. Eh, Recuerdo yo cuando en Daniel vemos la visión de que está allí y en la misma palabra, en la misma escritura, dice que Dios pone y quita reyes. Sí, en el libro de Proverbios también dice que por mí gobiernan y reinan los reyes. Entonces vemos que es Dios mismo quien los coloca. A veces los coloca para juicios, a veces los coloca en bendición. Eso depende de lo que Dios mismo así estipule, ¿sí? Entonces, vemos que en este momento, pues, a Cora no le correspondía ser el líder, ser la máxima autoridad de los coatitas, ¿sí? Y eso nosotros también tenemos que entenderlo, que hay veces que no nos corresponde a nosotros, ¿sí? Pero sí nos corresponde a nosotros sujetarnos, respetar a las autoridades puestas, ¿sí? Y ser, como dice la Brija de Achá, someteos unos a otros, ¿sí? Entonces, eso también tenemos nosotros que aprenderlo de Cora, ¿sí? Proverbios, voy a leer la siguiente diapositiva, por favor. Proverbios 4, 23 al 27 dice, y por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Yo creo que lo primero que nosotros debemos cuidar es nuestro corazón. ¿Sí? Saber si hay sentimientos que no están bien, pues nosotros debemos mantenerlos allí y despojarnos de eso. ¿Sí? Y tratar de buscar a Dios, buscar en todas las cosas. Yo siempre he tratado de ver que cada cosa que me pasa en la vida es porque Dios quiere que aprenda de ello. Sí, mi esposa, a veces yo le comento las cosas que yo tengo que vivir y ella, con su sabiduría, con su amor, siempre hay una palabra sazonada con sal, con miel, para yo poder tranquilizarme y poder ver las cosas de otra manera, de otro ángulo. ¿Sí? Vamos a leer en Hebreos capítulo 7, versículo eh, Hebreos capítulo 3, versículo 7. ¿Sí? La siguiente diapositiva. Dice así, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. En aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. ¿Sí? Bueno, aquí en la Brija de Achá nosotros podemos ver que es importante lo que nosotros tenemos en el corazón. Como dice el libro de Jeremías, ¿no? Como dice el mismo Dios, pues les quitaré ese corazón de carne, ese corazón de piedra, perdón, y les daré un corazón de carne, ¿sí? Es importante ver qué es lo que nosotros tenemos en el corazón. No endurezcáis el corazón, dice las escrituras, ¿sí? Y vemos que todas estas cosas ocurrieron, ¿sí? En el pueblo de Israel. No es porque nosotros seamos diferentes, yo siempre he hablado con mi esposa, no es porque nosotros seamos diferentes o seamos más espirituales, ¿no? Porque a veces actuamos de la misma manera y no nos damos cuenta, lamentablemente. Pero sí tenemos la oportunidad de ver estas cosas y como dice el libro de Primera de Corintios capítulo 10, estas cosas ocurrieron como ejemplo para que ustedes no cometan los mismos errores, ¿sí? Entonces vemos que las Sagradas Escrituras nos advierten, nos enseñan y también permiten que nosotros actuemos de una manera diferente. Aquí está lo que nosotros debemos hacer y debemos hacerlo de verdad de corazón, con un corazón siempre presto a hacer las cosas de la mejor manera, siempre pensando en la otra persona, siempre pensando que los que están como líderes tienen una gran responsabilidad y nosotros tenemos la responsabilidad también de hacer de que ellos, ¿sí? Las cargas que ellos tienen, nosotros también cargarlas y también pues hacer una comunidad. De eso se trata, ¿sí? De ayudar al hermano, de ayudar al prójimo, ¿sí? Entonces, la siguiente diapositiva. Sí, Salmo 133, verso 1 al 3 dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón,
hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Amén. Sí, hay otra cosa que nosotros podemos ver aquí, sí, y es que el Señor no quiere que hayan divisiones, el Señor no quiere que hayan peleas, sí. El Señor siempre quiere que haya armonía en una comunidad. Yo siempre he dicho que donde hay divisiones y donde hay peleas, nada prospera, sí. Y siempre me acuerdo de este salmo, sí. Entonces, vemos que el Señor nos advierte que no seamos como Cora. Sí, aquí está la prohibición de pelear, la prohibición de las discusiones, la prohibición de las riñas, de las contiendas, ¿sí? Y tenemos que saber, ¿sí? Saber y conocer cuál es nuestro lugar, ¿sí? ¿Cuál es nuestro lugar? Y también debemos respetar, ¿sí? A quienes merecen respeto, ¿sí? A los que Dios ha Esta, puesto. sí, y a los que Dios ha puesto. Esta es una de las lecciones más resaltantes que nos deja la paracha de Cora, ¿sí? Nosotros debemos aprender cuál es nuestro puesto, ¿sí? Hoy por lo menos en la intervención que yo tuve en la empresa, yo pude decir pues que nosotros debemos respetar, ¿sí? Hablando también acerca de todo el grupo empresarial. Y ellos podían verme, pues, y podían escuchar las cosas que yo les decía, ¿sí? Yo les decía que respeto es un pilar fundamental en cualquier relación, en cualquier cosa que nosotros vayamos a emprender, ¿sí? Y es muy necesario porque si Korak hubiera actuado de una manera diferente con respeto hacia Moshe y Aarón, la historia hubiera sido muy distinta. Sí, entonces esta es una enseñanza que nos queda a nosotros también para poder valorar, apreciar y respetar a todos aquellos que están, ¿sí? Al frente de nuestra comunidad, como es todas las cabezas de ministerio, como es el pastor Raúl, como es nuestro More Dudu, ¿sí? Todos los que están en un ministerio. Yo creo que es una de las maneras más bonitas y más agradables de poder vivir como en comunidad, ¿sí? Y entonces pues tenemos un testimonio, ¿sí? Y Sí. bueno, le doy la palabra a mi esposa. Gracias, Sí. mi amor. Resulta que más o menos el año pasado recibimos una noticia de que mi papá pues eh, tenía cáncer, un cáncer bastante agresivo en su paladar. Bueno, fue una noticia que como familia nos impactó muchísimo y nosotras, cada una de sus hijas está en países distintos, mi papá vive en Ecuador y inmediatamente me puse en comunicación con Navy y le pedí que por favor metieran a mi papá a la lista de oración. También le comenté al pastor, de hecho estoy en el ministerio de oración y estoy en el ministerio de audiovisuales en cuanto al boletín, del boletín Shawatot que ustedes reciben todos los domingos, y el ministerio de empresarios con un emprendimiento. Fueron momentos bastante difíciles en el cual tuve el apoyo incondicional de mi esposo, de verdad que eh, y de Hashem que me sostuvo en esos momentos Sí, porque era bastante difícil. sí. Bueno, y nosotros pues para agregar el apoyo del pastor Raúl Rubio, de Navy, del Ministerio de Oración, de muchos hermanos a los Mucho, sí. cuales yo les agradezco, sí, porque son todos aquellos a los que yo recurro cuando tengo problemas y ellos con mucho amor, sí, ellos siempre oran y están dispuestos eh, a ayudarnos y apoyarnos. Sí, así es como me dice mi esposito querido. Ujú. Bueno, entonces, para seguirles contando el testimonio, em, fueron momentos de verdad muy difíciles, muy difíciles. Mi papá no teníamos cómo hacer para que él se hiciera esta operación. Esta cirugía no se la podían hacer en ningún hospital, costaba $5,000. Se hizo un GoFundMe y pues la oración movió todas las cosas para que esto fuera posible. Mi papá afortunadamente se operó y fue bastante complicado, una cirugía que duró más de 6 horas. Fue tiempos de agonía, de preocupación, pero a la vez confiando que el Eterno era el que iba a respaldar y que estaba en sus manos hacer todo este milagro. Mi papá se operó y de verdad salió sano. Mi papá fue un proceso muy lento en la recuperación y el Señor nos dio la oportunidad de encontrarnos nuevamente
después de 9 años, pude abrazarlo nuevamente, gracias a mi esposo también, que milagrosamente, no sé cómo, pero puso la parnasá y esa provisión para que mi papá viniera. No teníamos cómo, había muchos inconvenientes, pero al final el Señor siempre toma el control de las cosas y de verdad vemos su mano poderosa moverse sobre nosotros. Y lo queríamos enlazar también pues con esta parashá de Cora, porque no es en el tiempo que uno quiere, no es en el tiempo, en el momento en que queremos las cosas, sino es en el tiempo del Señor. Él decide cuándo nosotros vamos a recibir eso que tanto hemos anhelado en nuestro corazón. Entonces, pude disfrutar con mi papá momentos increíbles e inolvidables. Pude verlo sonreír, pude verlo abrazar, pude abrazarlo. Sí, y yo aquí pues voy a enlazar algo que siempre le aprendí al pastor, un testimonio que él dio acerca de su papá. Cuando él lo veía en una cama postrado, pues no había oportunidad de que se salvara. Yo recuerdo que el pastor nos dijo, ore, ¿sí? Pidiéndole al Señor, ¿sí? Propósitos. Y así fue que lloré por la salud de mi suegro. Yo le pedí 2 propósitos, ¿sí? A Dios. Uno es volverlo a ver, ¿sí? Y el otro, pues, es que él recibiera una pensión, ¿sí? Pero ya el primero ya está hecho. ya está hecho. Check. Sí, eso era un milagro verlo, que entrar por mi casa, por la puerta de mi casa, yo En definitivamente nuestro hogar. casi me inclinaba a llorar porque vi ahí las promesas del Señor. Así es. Bueno, comunidad, este es un pequeño testimonio. Y bueno, chau a todos. chau a todos. Buena semana, mil bendiciones, comunidad. Les queremos mucho. Les amamos.